Hola, mi nombre es Nayeli Lucas Henderica, estudiante de psicopedagogía de tercero C, y hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son patrones persistentes e inflexibles que se dan de emoción, pensamientos y comportamientos que se apartan de lo esperado de nuestra vida, por la cultura de la persona y que suelen causar malestar significativo o dificultades en su funcionamiento social, laboral y personal. Estos patrones suelen comenzar en la adolescencia, al inicio de la adultez y tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Según el DSM-5 de los criterios diagnósticos, este trastorno se divide en tres grupos. En el grupo A, B y C. Patrones de comportamiento. En el grupo A se dan patrones de comportamiento extraños o excéntricos, que incluyen los trastornos de la personalidad, paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B se dan patrones de comportamiento dramáticos, emocionales o erráticos como antisocial, límite, histrónico y narcisista. Grupo C, patrones de comportamiento ansiosos o temorosos que se dan en la persona, erráticos, que abarcan los trastornos evitativos, dependientes y obsesivo-compulsivo. El estudio de estos trastornos es crucial para el ámbito clínico y para comprender la diversidad del comportamiento humano. Conocer a sus características permite una detención e intervención más temprana y eficaz para el niño o adolescente, así como la reducción del estigma asociado a quienes lo proceden. Ahora vamos a hablar sobre los 10 trastornos de la personalidad que hay. Trastorno paranoide de la personalidad. Uno de los trastornos de la personalidad. Se caracteriza por una desconfianza y suspicacia persistente hacia los demás, interpretando sus intenciones como maliciosas sin evidencia que lo justifique. Las personas con este trastorno están constantemente alertas, buscando señales de engaño o de traición. Quiere decir que así no hayan señales de engaño o de traición, estas personas están alertas a lo que vaya a sucederles. Esta desconfianza afecta sus relaciones con amigos, familias, etc. Y a menudo evitan compartir información personal por temor a que se cause en su contra. Entonces ellos no cuentan sus problemas, ellos no cuentan cosas de su entorno para que no sea tomado en su contra o les afecte en su vida. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno de esquizoide de la personalidad. Trastorno esquizoide de la personalidad se distingue por un desinterés a las relaciones sociales con otras personas y una expresión emocional limitada e intención a interacciones con otros. Estas personas prefieren actividades solitarias, no prefieren convivir con muchas personas y parecen indiferentes a la crítica o la aprobación, o sea, les afecta tanto que no los aprueben o que los critiquen y así. Sus emociones suelen ser planas o neutras y no expresan alegría o enojo de forma intensa. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad. Se manifiesta por un gran malestar en las relaciones cercanas, junto con distorsiones en el pensamiento o la percepción y comportamientos inusuales. Las personas con este trastorno pueden tener creencias extrañas, raras, como creer que pueden leer la mente, creer que pueden volar, tipo así. Las personas con este trastorno, como creer que pueden leer la mente, su forma de hablar puede ser vaga y experiencia excéntrica. Trastorno antisocial de la personalidad. Se define un patrón de desprecio y violación de derechos de los demás, que es conductas de engaño, manipulación e irresponsabilidad. Quienes lo padecen a menudo carecen de remordimiento y pueden ser indiferentes al daño que causa. Trastorno límite
de la personalidad. Se caracteriza por una inestabilidad marcada en su vida, en las relaciones, la autoimagen y el control de los impulsos. Las personas con este trastorno experimentan cambios emocionales drásticos, así, a lo rápido. Un miedo intenso al abandono. Tienen miedo de que personas cercanas de su entorno los abandonen, cosas así. Y pueden recurrir a conductas autodestructivas, o sea que se hacen daño a sí mismos. Alternan entre idealizar y devaluar a otros, lo que genera relaciones caóticas. Trastorno histriónico de la personalidad. Es un patrón de emotividad excesiva y una constante necesidad de atención. Estas personas buscan que les presten atención solo a ellos. Estas personas se sienten incómodas si no son el centro de atención. O sea, y pueden usar la apariencia o la dramatización para conseguirla. Sus emociones son superficiales y cambian rápidamente. O sea, este trastorno se da porque son personas que buscan que, si están conversando, buscan que solo los escuchen a ellos. O sea, solo quieren que les presten atención a ellos. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por la grandiosidad y necesidad de ser admirado y falta de empatía. Quienes lo padecen subestiman sus logros y esperan ser reconocidos como superiores, como los mejores del grupo. Pueden explotar a los demás y reaccionar con enojos o si no reciben la admiración que esperan. O sea, se enojan porque no son admirados de la manera que ellos los esperan. Trastorno evitativo de la personalidad. Se manifiesta o inhibición social y miedo a la evaluación negativa. O sea, tienen miedo que tienen miedo a una evaluación negativa, que los evalúen de una manera que ellos no se esperan. Las personas con este trastorno evitan actividades sociales por el temor o el rechazo o la humillación, aunque desean relaciones. El miedo a que los critiquen los aísla. El miedo a ser juzgados los aíslan de las otras personas. Trastorno dependiente de la personalidad. Se define por una necesidad excesiva de que otros asuman responsabilidades en su vida, lo que lleva a comportamientos sumisos y un miedo a la separación. Tienen dificultad de tomar decisiones por sí mismos y pueden tolerar situaciones de abuso por temor a perder el apoyo de los demás. O sea, tienen miedo a perder apoyos de otras personas muy importantes en su vida. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Se caracteriza por una preocupación excesiva por el orden o el perfeccionismo y el control, a lo que a menudo afecta a la eficiencia. Las personas con este trastorno pueden dedicar tanto tiempo a los detalles que no logran completar las tareas y son reacias a delegar. Bueno, esto fue todo. Estos son los 10 trastornos de la personalidad. Y gracias, chao. Nos vemos en la próxima.